Hubo una vez un pueblo argentino que desapareció bajo el agua y permaneció oculto durante más de 25 años. Hoy, sus ruinas parecen sacadas de una película de terror. Esta es la increíble historia de Villa Epecuén, la ciudad fantasma sumergida. Villa Epecuén fue fundado en 1921, a orillas de la laguna del mismo nombre. En la provincia de Buenos Aires, al principio, era un pequeño poblado con unas pocas familias que vivían del campo. Pero muy pronto, la naturaleza del lugar atrajo a visitantes de todas partes. El agua de la laguna contenía una concentración de sal tan alta que las personas flotaban sin esfuerzo, como si fueran plumas. Esto sorprendía a todos, pero no era solo diversión. También se decía que esas aguas tenían propiedades curativas. Médicos recomendaban sumergirse para aliviar dolores reumáticos, problemas de piel y hasta estrés. Así comenzó el auge. Con el paso de los años, Villa Epecuén se transformó en uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina. Para la década de 1970, el pueblo explotaba debido a había más de 100 hoteles, 300 comercios, balnearios, discotecas, cines y restaurantes. Cada temporada llegaban alrededor de 25.0 turistas de todas partes del país. Era un paraíso en el medio de la Pampa. Las calles estaban llenas de familias, los hoteles se iluminaban por la noche, los niños jugaban en la laguna, y todo parecía indicar que Epecuén estaba destinado a crecer aún más. Nadie podía imaginar que la misma laguna que les daba prosperidad iba a terminar destruyéndolo todo. En los años 80, el clima cambió, las lluvias se intensificaron, el caudal de los ríos aumentó y la laguna comenzó a crecer. Los vecinos notaban que el agua se acercaba cada vez más, pero confiaban en un dique de contención que los protegía. Ese muro era su seguridad. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1985, tras días de lluvias torrenciales, ocurrió lo inevitable. El dique colapsó. Una inmensa masa de agua entró al pueblo con una fuerza imparable. Calles enteras quedaron bajo el agua en cuestión de horas. La gente tuvo que huir con lo puesto, abandonando casas, autos, negocios, recuerdos y sueños. En apenas unos días, Villa Epecuén quedó bajo 7 metros de agua. Las familias fueron reubicadas en pueblos vecinos como Carhué. Muchos nunca pudieron recuperarse económicamente. El trauma fue enorme al imaginar que en una semana desapareció todo lo que habían construido durante décadas. Y así comenzó la segunda vida de Villa Epecuén como un pueblo fantasma, pero no en ruinas visibles, sino completamente sumergido. Durante más de 25 años, nadie volvió. Desde la ruta, lo único que se veía era una masa interminable de agua salada. Pero el tiempo pasó, y lentamente, la naturaleza comenzó a devolver lo que había quitado. A principios de los años 2000, la laguna empezó a retroceder. Lo que emergió parecía un escenario apocalíptico: casas destruidas, techos derrumbados, estructuras corroídas por la sal y árboles secos, convertidos en esqueletos blancos. Los que habían vivido allí volvieron a mirar con lágrimas en los ojos lo que quedaba de su pueblo. Era como caminar en una pesadilla. En la escuela donde estudiaban, el club donde jugaban al fútbol, el cine donde se enamoraban, todo estaba ahí, pero irreconocible. Entre todos ellos, un hombre tomó una decisión única. Pablo Novak, que había vivido toda su vida en Epecuén, decidió volver y quedarse. Mientras todos se habían ido, él se convirtió en el único habitante del pueblo. Con más de 80 años, reconstruyó una casita y comenzó a recibir a los visitantes que llegaban con curiosidad a ver la ciudad fantasma. Su historia dio la vuelta al mundo. Pablo se convirtió en el guardián de Epecuén, en la memoria viva de lo que alguna vez fue y de lo que se perdió. Muchos turistas lo buscan todavía hoy para que él mismo les cuente cómo era la vida
en el paraíso, antes de que la laguna lo borrara del mapa. Pero Villa Epecuén no solo atrajo turistas comunes, su paisaje post-apocalíptico se transformó en escenario de películas, videoclips y hasta récords mundiales. En 2012, el ciclista Danny MacAskill filmó allí una de sus acrobacias más espectaculares, con millones de vistas en internet y fotógrafos de todo el mundo llegan buscando ese contraste único, un pueblo destruido, pero con una belleza inquietante. Hoy, más de 3 décadas después, Villa Epecuén sigue siendo un símbolo, un recordatorio de lo poderoso que puede ser el agua y de lo frágil que puede ser lo que construimos. Donde antes había vida y turismo, ahora hay silencio, ruinas y sal. Si estas historias te sorprenden tanto como a mí, suscríbete al canal ahora mismo y acompáñame a descubrir más relatos increíbles. Pero al mismo tiempo, también es una historia de resistencia, porque aunque el pueblo desapareció, su memoria sigue viva en quienes lo habitaron y en cada visitante que camina sus calles destruidas. Villa Epecuén demuestra que ni siquiera la peor catástrofe puede borrar por completo la historia de un lugar. La ciudad fantasma hoy atrae a miles de visitantes cada año. Algunos van por curiosidad, otros por respeto y muchos simplemente porque quieren ver con sus propios ojos lo que pasa cuando la naturaleza se impone sobre el hombre. Villa Epecuén ya no es un balneario turístico, pero sigue siendo un destino único en el mundo, y es imposible recorrerlo sin sentir una mezcla de tristeza, fascinación y asombro. Con el paso del tiempo, Villa Epecuén no solo se convirtió en un atractivo turístico por sus ruinas, sino también en un símbolo cultural. Numerosos fotógrafos de todo el mundo viajaron para capturar ese paisaje único. Árboles secos como estatuas blancas, casas abiertas por la fuerza de la sal y esculturas naturales formadas por la corrosión. La postal parecía salida de otro planeta. En los últimos años, incluso deportistas y cineastas encontraron allí un escenario inigualable. Se realizaron competencias de motocross, triatlones e incluso películas que utilizaron las ruinas como telón de fondo. Cada visita revive un poco de la memoria de aquel pueblo que quedó atrapado en el tiempo. Pero entre todas las historias, hay una que sigue conmoviendo a quienes llegan a la de Pablo Novak, el último habitante de Villa Epecuén. Con más de 90 años, este hombre decidió volver a las ruinas y quedarse como guardián solitario de la memoria de su pueblo. Muchos turistas cuentan que escucharlo relatar cómo era la vida antes de la tragedia es casi tan impactante como ver las ruinas mismas. Si esta historia te impactó, suscríbete y activa la campanita. En este canal seguimos contando relatos reales, sorprendentes y a veces increíbles de Argentina y del mundo. Nos vemos en la próxima historia. Así es Villa Epecuén, la ciudad que el agua no pudo borrar.